Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el video que recién finalizamos. Entonces, en esta segunda parte, vamos a tratar ya específicamente sobre las diferentes políticas que existen de capital de trabajo, ¿no es cierto? Y la relación que tiene sobre la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿de qué dependen los niveles de capital de trabajo? Los niveles de capital de trabajo los podemos decir nuevamente, no sé si recuerdan cuando vimos la clase, el video que hice sobre leasing, donde ponía, digamos, una cosa parecida, ¿no es cierto? Ponía, digamos, un espejo simétricamente. Entonces, todo lo que tenemos por un lado no lo tenemos por el otro. Entonces, en el capital de trabajo existe el beneficio o el costo de tener y el beneficio o el costo de no tener. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, tenemos un capital de trabajo excesivo? Si tenemos un nivel de capital de trabajo excesivo, vamos a tener, por un lado, mayor costo de oportunidad, porque ese capital tiene un costo de oportunidad. Tenemos la ventaja de que si el escenario es favorable, vamos a poder crecer, porque vamos a poder otorgar créditos y vamos a poder vender más porque tenemos más stock. Tenemos menor riesgo de liquidez porque tenemos más efectivo, con lo cual podemos hacer frente a cualquier tipo de obligación o de imprevisto que pueda suceder. Y entonces también tenemos un retorno que es menor con respecto a lo que vamos a ver ahora, hacia el bajo, porque tiene en un escenario de auge. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es versus el costo de liquidez. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros decidimos tener mucho efectivo, eso nos va a involucrar, si bien un menor riesgo de liquidez, un costo que está referenciado básicamente en que la tasa de interés es menor a la rentabilidad operativa en un escenario de auge. Pero si el escenario fuese un escenario de recesión, en ese caso, como las ventas caen, las rentabilidades caen y es probablemente la tasa de interés sea mayor, digamos, a la rentabilidad operativa. Entonces, si bien va a ser menor en un escenario favorable, va a ser mayor en un escenario desfavorable. El nivel contrario, es decir, no tener o tener poco capital de trabajo, por un lado nos va a dar menor costo de oportunidad porque tenemos una menor inversión, nos va a dar un límite para crecer porque no vamos a poder tener inventario muchas veces o faltantes o poder, digamos, ofrecer rápidamente mercadería ante imprevistos. Tenemos un mayor riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque si tenemos menos efectivos puede ser que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma. Y acá los retornos son al revés, es decir, si el escenario es de auge, yo voy a tener una rentabilidad operativa que va a ser mayor a la tasa de interés, y en este caso, como estoy teniendo, ¿no es cierto?, un menor nivel de inversión, en este caso, me voy a haber beneficiado mucho más, pero en el otro escenario, es decir, en un escenario de liquidez, voy a tener un retorno menor con respecto a la política, digamos, del nivel de capital de trabajo anterior. Así que las decisiones de capital de trabajo no son unas decisiones, o nuevamente, como dijimos, de blanco o negro. Siempre son zonas grises. Son zonas grises y yo recuerdo siempre, ¿no es cierto?, que lo que tenemos que las decisiones siempre son tomadas previamente a que los hechos suceden. Y es lo que en la jerga se conoce, ¿no es cierto?, como el diario del lunes. Siempre se dice, bueno, con el diario del lunes es muy fácil tomar las decisiones. Y bueno, y eso tiene que ver, no se los voy a contar ahora, pero tiene que ver con cuando se hacían las apuestas deportivas de fútbol, y ¿no es cierto?, los domingos, y el lunes salían todos los partidos ya, ¿no es cierto?, ven quién había ganado y quién había perdido. De ahí viene el dicho ese, bueno, con el diario del lunes es muy fácil ganar. Entonces, acá nosotros no sabemos en qué situación nos encontramos.
¿Qué enfoques tenemos de capital de trabajo? Los enfoques de capital de trabajo pueden ser como variable única o pueden ser como rubro por rubro. Es decir, lo podemos analizar como un enfoque global, activo corriente menos pasivo corriente, lo podemos enfocar componente por componente. Ambos enfoques no son sustitutos, sino que son complementarios. ¿Por qué? Porque no solamente importa la cantidad global, que sería en este caso lo que nos estaría diciendo la variable única, sino que también lo que importa es la composición. Si son operativos o si son financieros. Los operativos nos van a dar la ventaja de poder vender más, ¿no es cierto? Y los financieros nos van a dar la ventaja de poder tener un colchón de seguridad, de liquidez, por si las condiciones financieras se deterioran. ¿Qué comprende entonces la administración de capital de trabajo? La administración de capital de trabajo comprende dos cosas. Por un lado, comprende qué nivel de inversiones vamos a hacer en activos corrientes, y por otro lado nos muestra cuál es el nivel apropiado de financiamiento, si nos estamos financiando a corto o nos estamos financiando a largo plazo. El análisis marginal para invertir en capital de trabajo es que la variación en la contribución marginal versus la variación en el capital de trabajo tiene que ser mayor ¿a qué? Al costo de oportunidad del capital. ¿Por qué contribución marginal? Porque es lo único que cambia cuando tomamos la decisión. Los costos fijos son fijos por definición y no cambian. O sea, lo único que cambian son los costos variables y también las ventas. Y las inversiones son las inversiones también que cambian, como vimos anteriormente, en capital de trabajo. Entonces, las diferentes políticas de capital de trabajo, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver primero con los activos. Acá tenemos que distinguir que los activos pueden ser fijos y circulantes permanentes. Los activos fijos y circulantes permanentes son aquellos activos que crecen en forma tendencial, es decir, que tienen una tendencia a crecer. Los activos temporales o estacionales son aquellos activos que fluctúan alrededor de la tendencia, es decir, que por un lado hay momentos que están por encima de la tendencia y por momentos que están por debajo de la tendencia. Es decir, la tendencia es como un promedio, es como si ustedes me dijeran, bueno, la temperatura de hoy fue 20 grados, bueno, pero a la mañana hizo 9 grados, y a la tarde y a la noche, digamos, a la tarde, a la tarde hizo, por ejemplo, 25 grados y a la mañana hizo 10 grados, pero el promedio fue 20 grados. Es decir, la tendencia es que la temperatura fue 20 grados. Entonces, ¿cómo fluctúan los activos en forma estacional? Bueno, puede haber momentos en los cuales la temperatura cambia más o cambia menos. Esos serían los activos estacionales. Y después tenemos un factor que se llama un factor ruido. Son aquellos activos que cambian inesperadamente y que cambian en forma aleatoria. Entonces, si nosotros trabajáramos con un escenario de certidumbre, en ese caso, vamos a ver que la mejor política es de la autoliquidación. Y acá otra vez, vamos siempre al extremo, ¿no es cierto?, de lo que sería, digamos, lo perfecto, ¿no es cierto?, el mundo ideal. Y siempre estudiar, ¿no es cierto?, el mundo ideal nos sirve para ir viendo, digamos, ir relajando esas suposiciones y después ir viendo qué pasa si ese mundo ideal, que en realidad no es ideal, comienza a cambiar. Entonces nosotros vamos tocando punto por punto y vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se va de alguna manera afectando, ¿no es cierto?, ese mundo ideal. Si existiera un escenario de incertidumbre, las políticas podrían ser conservadoras, moderadas y agresivas de capital de trabajo. Y ahora tenemos lo que yo les decía recién, el trinomio. El trinomio ahora es rentabilidad, riesgo y liquidez. Entonces, siempre lo que queremos es más liquidez y más rentabilidad y menos riesgo. Pero lamentablemente las tres cosas no se van a poder. Entonces, si nosotros queremos más liquidez, vamos a tener que sacrificar rentabilidad. Es decir, la liquidez y la rentabilidad son cosas que queremos, son cosas que deseamos, y el riesgo son cosas que no deseamos. Entonces, si queremos más liquidez, ¿no es cierto?, más liquidez, vamos a necesariamente tener menos rentabilidad. Si queremos más rentabilidad, vamos a necesariamente asumir más riesgo. Si queremos menos liquidez, ¿no es cierto?, que es algo que deseamos, pero lo sacrificamos, podemos llegar también a tener más rentabilidad. Entonces, el triángulo nos dice, digamos, nos marca como una especie de balanza entre las tres cosas que nosotros, que se mueven, ¿no es cierto? Dos cosas que queremos, que son liquidez y rentabilidad, y una cosa que no queremos, que es el riesgo. Entonces, vamos a la primera parte, que sería la decisión de autoliquidación en el mundo ideal. En el mundo ideal,
el capital de trabajo es cero. ¿Por qué es cero? Porque yo tengo que los activos fijos permanentes que crecen en forma tendencial son financiados con deuda o capital a largo plazo permanente, y que los activos corrientes son iguales a las deudas corrientes. Es decir, el activo corriente crece, yo tomo una deuda a corto plazo, cuyo plazo de financiación corresponde al plazo de vencimiento de ese activo. Es como si supongamos que comprar un bono. Compro un bono acá que vence a los 3 meses, lo financio con un crédito a 3 meses, cuando me pagan el bono, cancelo el crédito. Y así voy haciendo, ¿no es cierto? Con los activos operativos en este caso. Y los activos fijos son aquellos activos fijos permanentes, circulantes, que van creciendo en forma tendencial. Entonces, en este mundo ideal de certidumbre perfecta, en el cual no hay ningún faltante de nada y no hay ningún imprevisto, la empresa no necesita capital de trabajo y movilizar capital de trabajo. Solamente necesita movilizar capital permanente. Perdón, capital de trabajo estacional hablamos, ¿no? En la política moderada y agresiva vamos a ver dos extremos. La primera política es la moderada, o la conservadora. En la política conservadora, lo que vemos es que los activos, ¿no es cierto?, permanentes, son activos fijos, corrientes y permanentes, siguen esta línea. Y el financiamiento de largo plazo sigue esta línea negra que está acá. Y esta línea que está punteada acá, nos está diciendo el total, ¿no es cierto?, de financiamiento que tenemos a largo plazo. Entonces, ¿qué financiamos? Financiamos los activos permanentes y parte de los activos estacionales. Todos estos activos estacionales que están acá son financiados con fondos permanentes o fondos de largo plazo. Entonces, es una situación de holgura financiera, en momentos en los cuales, por ejemplo, la empresa no va a necesitar fondos. Y entonces, por ejemplo, en esta situación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos todo este financiamiento permanente a largo plazo y necesitamos nada más que estos activos estacionales, cero. En este caso llega a un extremo el activo estacional y sí tomamos un financiamiento a corto plazo por esta partecita chiquita. Y hay momentos en los cuales, ¿no es cierto?, vamos a necesitar menos activos estacionales y colocamos la plata. O sea, tenemos inversiones financieras que, como vimos anteriormente, la rentabilidad va a ser inferior digamos, el interés va a ser inferior a la rentabilidad operativa. Pero básicamente es una política, por eso se llama conservadora, porque es más segura. Contrariamente a esta política tenemos la agresiva. La política agresiva, ¿no es cierto?, por un lado, digamos, está invertido, es decir, el financiamiento a largo plazo financia hasta acá, y esto son una parte de los activos permanentes. Y el financiamiento a corto plazo no solamente financia los activos temporales o estacionales, sino que financia también parte de los activos permanentes. Entonces, por eso se llama agresiva, porque nos financiamos más a corto plazo, con financiamiento a corto plazo, que se supone que tiene una tasa de interés más baja en relación a la tasa de interés a más largo plazo, que es el financiamiento a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, la política conservadora tiene menos riesgo y la agresiva tiene más riesgo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son esos riesgos. Pero una cosa que es importante es que ex ante pareciera que es menos rentable. Ex ante pareciera que es menos rentable, o sea, con el diario del domingo, no con el del lunes. En cambio, esta agresiva pareciera que es más rentable, ¿no es cierto? También nuevamente con el diario del domingo, no con el diario del lunes. Entonces, ¿qué sucede? Depende del escenario. Yo no sé en qué lugar voy a estar. Porque si yo supiera cuál va a ser el escenario, yo tomaría, digamos, o la conservadora o la agresiva, sería muy fácil. Pero como yo no sé cuál va a ser el escenario, entonces tendría que determinar ex ante lo que yo estoy buscando. Como estoy teniendo más riesgo, estoy buscando más rendimiento, pero no lo sé si lo voy a obtener. Eso es lo que... Y otra cosa que los libros no aclaran mucho, nunca, o sea, nadie en ningún texto aclara, que es considerado, digamos, una inversión importante en capital de trabajo. Yo creo que más de un 50% ya del total del activo es algo importante. Bueno, ¿cuáles son los diferentes escenarios que nos pueden llegar a marcar las diferencias?
Entonces, en las políticas moderada, conservadora y agresiva tenemos. El nivel de activos circulantes en la conservadora es alta, tenemos mucha inversión. En la agresiva es baja. Y siempre la moderada está en el medio. El ratio capital de trabajo neto sobre ventas es alto en la conservadora y bajo en la agresiva. Tenemos mucho capital de trabajo. Tenemos poca deuda de corto plazo y mucha deuda en la agresiva de corto plazo, con la incertidumbre de no saber si la podemos renovar y cuál es el costo financiero al cual la podemos renovar. Tenemos mucha reserva de efectivo o de liquidez, o sea que estamos muy tranquilos, dormimos tranquilos, como se puede así decir. En cambio, en la agresiva no, porque no tenemos muchas reservas de liquidez, o sea, estamos más intranquilos. Siempre hay un dicho que dice, bueno, si vos querés saber si tenés riesgo o no, bueno, preguntate si podés dormir bien o no podés dormir bien. El riesgo financiero de pago de deudas, en este caso, el riesgo financiero para pagar las deudas, en la conservadora, en realidad, no es alto, sino es bajo, y acá es alto, ¿no? O sea, es bajo el riesgo financiero para pagar la deuda, y es alto en la situación agresiva. O sea, hay alta probabilidad de que la podamos pagar las deudas, y hay baja probabilidad de que las podamos pagar las deudas. La tasa de interés que se considera que es el capital por el interés, es incierta cuántos intereses vamos a pagar. ¿Por qué? Porque si bien la tasa de interés tiende a subir en la agresiva y no en la conservadora, la cantidad de inversión que estamos teniendo en la conservadora es mayor que la agresiva, entonces el capital que tenemos que financiar es mayor, la deuda es mayor y los intereses son capital por interés. Con lo cual tampoco lo sabemos bien detalladamente los intereses cómo van a ser. La contribución marginal, bueno, es baja en la conservadora y es alta. ¿Por qué? Porque esta tiene más costos y esta tiene menos costos. El riesgo ya dijimos que es bajo y acá es alto. La rentabilidad esperada, lo que yo espero, es bajo acá y alto acá. Es decir, yo espero invertir, es decir, quiero más seguridad y para eso estoy sacrificando, ¿no es cierto?, rentabilidad. O sea, bajo el riesgo, que es algo que no me gusta, y bueno, y bajo la rentabilidad. Y en la agresiva, es lo contrario. Y lo que yo obtengo depende del escenario, que no lo conozco. Entonces ahora vamos a ver que el escenario me va a marcar, ¿no es cierto?, cuál es la rentabilidad. Porque no necesariamente decir, bueno, es un escenario así, es decir, todas estas variables van a ir cambiando en función de los escenarios. Incluso las ventas cambian, si cambian las ventas, ¿no es cierto?, porque en una política puedo vender más o puedo vender menos que en la otra, porque tengo más nivel de activos circulantes, también las tasas de interés cambian, también los niveles de deuda cambian, las rotaciones pueden cambiar, los ciclos pueden cambiar también, y las inversiones de capital de trabajo volver a cambiar. Entonces es algo muy dinámico. Entonces, las tres variables que vimos era riesgo, rentabilidad y liquidez, y esto es algo que yo pensé, ¿no es cierto?, en el cual, ¿por qué yo voy a elegir siempre una política u otra? Si yo supiera que supiera cuál es el escenario, y supiera cuál es, y voy a ganar, simplemente elegiría esa. Es porque el valor esperado es el mismo de las dos. El valor esperado es la probabilidad por el retorno. Entonces, si yo en la agresiva voy a tener un retorno mayor, la probabilidad de que se dé el escenario, digamos, el escenario bueno para que yo gane, es menor. Y en el segundo caso, en la conservadora, voy a tener mayor probabilidad de que se den los escenarios, porque voy a estar cómodo cuando las cosas van más o menos bien, cuando van intermedias o cuando van regularmente mal, y los retornos van a ser menores. Entonces, si bien la probabilidad va a ser mayor, el retorno va a ser menor y el valor esperado va a ser igual. Por último, lo que vamos a ver acá son, ¿no es cierto?, como una especie de proyección de los tres escenarios, ¿no es cierto? Para un escenario normal, vemos que las ventas son diferentes, como dijimos anteriormente, las contribuciones marginales son diferentes, los intereses también cambian por los niveles de deuda que dijimos recién, y los ratios de capital de trabajo neto sobre ventas también son diferentes, son mucho mayores en la conservadora que en la agresiva, los intereses son prácticamente iguales porque en la conservadora que en la agresiva, porque vimos recién, ¿no es cierto?, que los niveles dependían de los niveles de deuda de la tasa de interés.
Los ciclos operativos son mayores en la conservadora y menores en la agresiva porque tenemos mayores niveles de inversión. En la conservadora, ciclo operativo y ciclo defectivo. Y el ROE, bueno, en este caso, en un escenario normal, está calculado como que el ROE es mayor en la agresiva que en la conservadora. Pero bueno, esto no necesariamente es igual, porque cuando cambia el escenario, las ventas cambian, y no cambian en la misma proporción, sino que cada política cambia las ventas en diferente manera, las contribuciones marginales también son diferentes, ¿no es cierto? Los ciclos se pueden mantener constantes o pueden cambiar, depende de las rotaciones, si cambian los ciclos pueden cambiar los niveles de inversión, entonces todo es muy dinámico, no es una cosa muy estática, ¿no es cierto? Y para finalizar, ¿no es cierto?, cuando yo les dije qué era el capital de trabajo, qué involucraba las decisiones de capital de trabajo. Involucra que son una frazada corta. En economía se utiliza mucho esta frase, es el síndrome de la frazada corta, y es simplemente que si yo me quiero tapar de un lado, me voy a destapar del otro. Es decir, las decisiones son siempre, por ejemplo, siempre vamos a estar insatisfechos con las decisiones, porque siempre nos vamos a dar cuenta de que siempre había una mejor decisión. Lo que pasa es que el error está quizás en analizar la decisión desde el punto de vista de que con la información posterior, no con la información ex ante o la información que tenemos en el momento que tomamos la decisión. El error es creer que, ¿no es cierto?, podemos analizarlo después. Si nosotros analizamos las decisiones previamente, ¿no es cierto?, consideramos que no nos estamos equivocando, sino simplemente luego lo que vemos es qué fue lo que sucedió y hacemos, ¿no es cierto?, lo que se llama el feedback para corregir y mejorar la situación. Bueno, muchas gracias a todos, les deseo cualquier duda, ¿no es cierto?, no duden en comunicarse, como siempre, y bueno, y espero nuevamente que hayan entendido la clase de capital de trabajo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.